Muchas gracias y sobre todo a los organizadores, a Fernando Velázquez y a todo su equipo, Laura, Carlos, todos, Renato, todo el mundo, Cristian, que no hizo mucho ahora, ¿no? Pero de todos modos, siempre es un placer venir a la universidad, esta vez incluso en el club más exquisito de América Latina, tal vez, y compartir con ustedes. Ustedes ya saben que no soy, digamos, tal vez el gran defensor de Beccaria. De hecho, en un artículo que escribí para el libro que coordinó Matus, tuvo una posición más crítica. En este entonces no podría aparecer físicamente, hicimos una conexión de Skype, entonces yo, Elbert, no está, pero me dice después, porque Carlos dijo, Elbert, cuando me vio después que todo el mundo estaba muy feliz y Beccaria, el rockstar, etc. Y después vino ambos con Skype, desde Alemania destruyendo este consenso, y entonces soy el malo de la película, pero bueno, ¿qué hacemos? Ese es mi rol un poco, tal vez por eso me invita siempre Fernando, porque le gusta la provocación. Bueno, lo tiene también, él provoca siempre, ¿no? Sí, y por eso somos amigos, sí, exacto. Bueno, no voy a repetir todos estos elogios que ya conocemos, hasta de Alessandro Barata, tengo una cita muy bonita aquí. Alessandro fue de mi ciudad de origen, de Saarbrücken, lo conocía allá en la universidad y ahí está todo ya dicho, o sea, todos los ya han dicho la importancia de Beccaria, nadie discute más. Solamente hay una cierta tendencia de un profesor alemán, Nauki, y de algunos otros que lo ven un poco más crítico, y tal vez vamos a concentrarnos un poco más en esa visión más crítica para dar una imagen tal vez diferente, tal vez erróneo, pero no importa, diferente, ¿no? Estos autores que son más críticos reconocen también el mérito histórico de Beccaria, y eso es también algo que dijo Javier, el contexto. Evidentemente, hace 250 años Beccaria fue revolucionario. Algunos incluso dijeron que fue socialista, ¿no? Me recuerdo, ayer alguien dijo, no, socialista no fue, otro dijo que sí fue socialista. Fernando ahora sacó incluso la pobreza del mundo como vinculándolo con Beccaria, o sea, casi como si Beccaria habría defendido una revolución socialista, o sea, claro, en ese caso habría frustrado radicalmente, porque aquí en este país es lejos de socialismo, ¿no? Está claro. Entonces, si incluso damos una lectura más allá del derecho penal, del garantismo, vemos en Beccaria algo de socialista, o sea, es peor todavía que por los peores críticos que dicen que no representa tanto el derecho penal garantista, mucho menos representa un Estado social, ¿no? Eso está claro. Yo creo que no tuve ideas socialistas. Entonces, la crítica básicamente es una crítica teórica que dice que, incluso de un autor portugués, de Coimbra, importante, que no es realmente un autor filosófico, sistemático, él no ha desarrollado un sistema de derecho penal. Una teoría de delito, ¿no, Javier? También tú conscientes que no es teórico de delitos, no tenía casos, Javier dijo antes. Entonces ellos dicen que falta la fundamentación, una famosa cita de Ludwig von Baer en su historia de derecho penal, que dice, bueno, Beccaria lo que dice todo es correcto, pero es bastante banal, ¿no? Que existían esas cosas terribles, la tortura, la pena de muerte, la crueldad de la Inquisición y todo. Lo rechazamos, pero ¿cuál es la respuesta teórica? Y ahí muchos critican que falta una sistematización mayor y tal vez podríamos más bien hablar de un librito, ¿no? De un librito, no tanto de un libro, sino de un librito, de un manifiesto de política criminal, casi como el manifiesto de Helmut Zatzka y otros del grupo de los colegas italianos, alemanes, españoles, que hicieron el manifiesto para una política criminal europea, que publicamos en varios idiomas, que también llena algunas garantías frente al derecho penal europeo de la Unión Europea, el derecho de una fiscalía europea tal vez,
que viola nuestras garantías. En ese sentido, se explica también por qué fue tan popular la obra de Beccaria, porque es simple, ¿no? Es un poco como, ¿por qué Roxin es más popular que Jacobs? Es más simple Roxin, ¿no? Roxin se entiende muy bien y Jacobs normalmente la gente no entiende. Entonces la virtud, ¿no?, de ser simple es muy importante. Por eso los americanos son superiores a nosotros, porque ellos cuando hacen una charla lo reducen a 2, 3 messages y no quieren ser muy elaborados en la charla, porque saben que toda la gente aquí después de 10 minutos ya está en otro mundo. Hoy con el tiki-tiki, como dice Carlos, incluso peor. Antes por lo menos no tuvieron iPhone, smartphone y esas cosas. Entonces es peor hoy. Entonces la idea de que Beccaria fue muy simple y muy, con algunas muy programático, y eso explica también que fue traducido en muchos idiomas el libro, ¿no? Hasta en alemán, ¿no?, como hemos ya escuchado. Y evidentemente un gran mérito de Beccaria también es que él ha tal vez sustituido la fundamentación del derecho penal religioso por una fundamentación secular. Eso sí es ilustración, ¿no? No pensamos más en Dios, en la relación hombre-Dios, sino pensamos en la relación entre personas. Ilustración es la persona como persona autónoma, con autonomía, y ahí entonces la fundamentación es diferente, no es más religiosa. Pero también Beccaria, como hemos escuchado de varias citas, es utilitarista. Y es más utilitarista que un filósofo deontológico, ¿no?, kantiano. Y esa incoherencia, inconsistencia, algunos de los conferencistas mencionaron. Nodier habló de ¿cómo podemos hablar de humanismo si alguien dice, bueno, la pena de muerte no, pero la esclavitud perpetua, esa es la alternativa? Es poco humano, ¿no? Incluso con la fundamentación, yo vuelvo después. ¿Por qué Beccaria dice pena de muerte? También porque no es eficiente. El argumento de él fue también de eficientismo, no es eficiente. Y ahí después vuelvo sobre la pena de muerte como ejemplo de mi tesis principal, que es que Beccaria no fue tan humanista, fue utilitarista. Tal vez en su momento fue humanista, porque eso dice más sobre sus momentos que sobre él. El momento cuando vivió él fue tan terrible que él aparece después como humanista, pero desde nuestra perspectiva hoy no fue tan humanista, porque defender una esclavitud perpetua como pena, yo creo que la Constitución colombiana no lo permitiría. Tampoco la chilena, tampoco la de Costa Rica, tampoco el sistema interamericano, etc. El otro tema que nos preocupa un poco, esos autores que somos más críticos, es que el planteamiento utilitarista básicamente es intercambiable. Los fines de la sociedad, el daño social, como Nauka habla de la cláusula general de daño social que puede llenarse arbitrariamente. Ya hicimos la referencia a la peligrosidad social del sistema de realsocialismo y hoy todavía del derecho chino y del derecho ruso, ¿no? La peligrosidad social es que define la sociedad como peligroso. También en la doctrina moderna del derecho penal, algunos autores, Strattenwert, por ejemplo, habla de los valores generales que tenemos que proteger. ¿Y cómo definimos esos valores? Los valores de la sociedad son los valores de la mayoría. Si los alemanes ahora quieren proteger los animales, entonces el legislador piensa, bueno, entonces ponemos eso en nuestra Constitución o en el Código. Entonces eso también es una referencia a la sociedad, pero evidentemente en la sociedad autoritaria, con el Partido Comunista, Socialista, estos valores son definidos por este partido. Entonces es algo autoritario. El daño social es el daño que el Partido Socialista considera como dañoso para ellos, ¿no? El caso chino es un caso clásico. Entonces una gran crítica a ese concepto del daño social existe en la literatura. Es posible combinar, también yo creo que Javier hizo la pregunta, o Noye Agudelo, combinar reflexiones
utilitaristas con exigencias humanistas. Es posible. O sea, es posible cuadrar el círculo y combinar si es filosofía, no sé si el término es correcto, pero hablamos de filosofía, una filosofía utilitarista, ¿no? Happiness for all, Bentham, con un approach más humanista, dignidad humana, persona, autonomía. Tal vez no es posible combinar, no es posible resolver esa tensión entre las posturas. Yo creo que si alguien lee el libro, la parte sobre tortura y pena de muerte, hay muchas contradicciones en Beccaria en eso, y no resuelve, y me parece interesante. Algunos es un poco leemos que queremos de Beccaria, ¿no? Algunos, el profesor Ferraioli dice que es la base del principio de lesividad. No sé, tal vez se puede leer eso en Beccaria, daño social hasta lesividad, y también en este caso entonces lesividad como otra cara de la medalla de bien jurídico, que algo que tiene que ser lesionado. Otros no leen eso en Beccaria, otros dicen, bueno, esa lectura de Beccaria no puedo tener, no veo que Beccaria llega a un derecho penal mínimo, en el sentido de Ferraioli. La filosofía moderna del derecho penal es la filosofía de Ferraioli, la filosofía garantista de los otros autores, muchos que tenemos, no mencionar más porque después se ofenden los que no menciono. Y estos hablan del derecho penal mínimo, de las garantías, de los conceptos para limitar el derecho, sea bien jurídico, harm principle, ¿no? Feinberg, por ejemplo, o Hassack, de Rutgers University. Todos ellos quieren limitar el derecho penal. Una otra pregunta es si esto ya está en Beccaria. Eso es una interpretación, ¿no? Mario, interpretación, como usted bien dijo. La norma no dice nada, o sea, es interpretación. También yo podría decir, el texto de Beccaria se puede leer con diferentes ojos, ¿no? Tal vez los italianos le leen como italianos y quieren agrandar Beccaria, ¿no? Y como los alemanes ponen todo en Kant y no ven la parte racista de Kant que hay, ¿no? O la cita que dio Jean-Pierre sobre la pena de muerte. O sea, esta parte en la metafísica de las costumbres no se quiere ocultar casi, ¿no? En Kant, ¿no? El racismo, hay un racismo ahí de Kant. Entonces, tal vez esa lectura es muy subjektivista. La cuestión de teoría del delito, ¿qué teoría del delito podríamos deducir de Beccaria? ¿Es realmente una concepción objetivista de delito, un planteamiento para una concepción material de injusto, cuyo eje principal o axiológico, si quieren, es el daño social? Y ahí, evidentemente, la referencia a la peligrosidad social que algunos autores, eso no es un invento, algunos lo han hecho, esa referencia con el daño social. Entonces, yo creo que se puede decir, o es justo decir, que Beccaria colocó al derecho penal con su liberación de elementos religiosos y con la orientación en el daño a la sociedad y en el bien común en una nueva base racional, y a este lado del orden social, aun cuando sus consideraciones humanistas tuvieran en el mejor de los casos una importancia secundaria, si es que no se quieren ver realizadas en el primado de la prevención de delitos, Gonzalo Escobar, ¿no? Es un poco como yo me recuerdo de una reunión con colegas en la universidad, cada uno tiene su tema, ¿no? Este habla sobre criminología, el otro habla sobre política criminal, cada uno tenemos nuestras vacas sagradas y todo lo ponemos en Beccaria, ¿no? El pobre Beccaria tal vez piensa, ¿qué hacen ellos conmigo? Yo no quería que esas consecuencias van a surgir de mi trabajo. Entonces, la cuestión al final es, ¿qué prevalece realmente, ¿no? Hay algo humanista, hay algo utilitario, hay algo de prevención, hemos visto todas las citas, pero al final es cuestión de interpretación, o tal vez no existe una clara orientación de Beccaria. Tal vez existe esa inconsistencia y tenemos que vivir con ella. Entonces, él tenía algunas ideas, lo puso en ese libro y no se puede resolver las tensiones. Están ahí y aceptamos que estén, ¿no?
Esto, digamos, entonces mi argumento principal es, Beccaria es más utilitarista que humanista. Yo creo que eso es justo. No estoy violando Beccaria. Yo creo que es un argumento que se puede defender con el texto, ¿no? Y esto quiero ejemplificar, lo hice con la tortura para Matus en el libro y ahora lo hago para la pena de muerte, como concreto ejemplo, ¿no? Termino en 15 minutos, después me pueden, si quieren, criticar y lo que quieran hacer o echar cosas, no hay problema. Aquí Fernando voy a proteger, aquí vamos a protegerlo así. Yo recibo todas las manzanas. Entonces la posición utilitarista de Beccaria resulta clara también en sus consideraciones sobre la pena de muerte. Por una parte, Beccaria promueve esta pena si pudiera, cita, alejar a otros de la comisión de delitos, fin de la cita, prevención. O sea, enfatiza el posible efecto disuasivo. Por la otra parte, exige Beccaria, con base en esas reflexiones de eficacia preventivo general, penas privativas de libertad aún más crueles que la pena de muerte. Sobre lo primero, se debe precisar que Beccaria critica la presunta legitimidad en la que se basa la pena de muerte, refutando la legitimidad de un derecho, entre comillas, amparado en la soberanía y las leyes para la imposición de tal pena, ya que ve a aquella pena más como una guerra de la nación, cita, contra un ciudadano porque se, cita, juzga necesaria o útil la destrucción de su ser, fin de la cita. No obstante, dentro de su propia visión utilitarista enfocada de la protección de la sociedad, Beccaria concibe dos casos para la aplicación de la pena de muerte como última razón. Incluso dos casos todavía quedan para aplicar la pena de muerte. El primero de ellos tiene lugar cuando un ciudadano, pese a encontrarse privado de su libertad, conserva aún el poder y las relaciones necesarias que pueden llegar a amenazar la seguridad de la nación, de tal forma que cito, su existencia puede producir una revolución peligrosa en la forma de gobierno establecida. No es socialista, claro, contra la revolución, es contrarrevolucionario realmente, ¿no? Es burgués, porque no quería la revolución. Dice, podemos castigar a la persona con la pena de muerte que quiera hacer revolución. O sea, pena de muerte para las FARC, ¿no? Antes, que cuando querían todavía hacer la revolución. Hoy ya sabemos, salieron de ese paso. Pero Che Guevara y todos esos revolucionarios, ¿no? Revolución cubana, en este modelo, una excepción para aplicar la pena de muerte. El segundo caso se refiere a la posibilidad de tomar esta pena como medio intimidatorio y disuasorio para otros potenciales delincuentes, de manera que aquella pena de muerte sobre un ciudadano represente, cita textual, el verdadero y único freno para retener a los demás de cometer delitos, instrumentalizar el delincuente, matándolo, el Estado lo mata para decir a los otros, no lo hagas tú porque si te matamos también. Los chinos hacen eso hoy, ¿no? Con los de droga y todo. Lo matan y lo muestran. En YouTube lo pueden ver. Unos 10 chinos lo matan así, ¡pap!, con fusil. Consumidores de droga tal vez. Posesión, expendio pequeño. O sea, se usa la pena de muerte para efectos disuasivos. Prevención de nuevo, ¿no? No la prevención que Gonzalo quiere, seguramente, ¿no? En cuanto a la propuesta de Beccaria de establecer penas privativas de libertad aún más crueles que la propia pena de muerte, se debe revisar la fundamentación de su posición con más detalle. En concreto, sus argumentos centrales relacionados a ese tema se basan en reparos sobre si la pena de muerte es, cito, realmente útil y justa, utilitarismo. En ese sentido, sus planteamientos se enfocan en tratar de demostrar que la pena de muerte no es útil ni necesaria, como él dice, y que como alternativa se debería fijar la pena de esclavitud perpetua, la cual tendría una mayor eficiencia disuasoria que la pena de muerte. Esta postura la defiende a partir de 7 argumentos que se entrelazan bajo sus ideas utilitaristas y de prevención general. Primero, la duración de las penas se sobrepone a la intensidad de las mismas a la hora de tener mayores efectos en el, cito,
ánimo del hombre, fin de la cita. Es decir, es más efectiva, mucho más útil, una impresión larga y duradera en el hombre que una fuerte pero corta. Al respecto, Beccaria señala expresamente que, cita, no es el terrible pero pasajero espectáculo de la muerte de un criminal, sino el largo y continuado ejemplo de un hombre privado de libertad que, convertido en bestia de servicio, recompensa con sus fatigas a la sociedad a la que ofendió, lo que constituye el freno más poderoso frente a los delitos. En otras palabras, es como el exhibicionismo de hoy. Vemos cómo sufre el tipo, el delincuente, y ahí tenemos el efecto mayor para los otros delincuentes, porque nadie quiere sufrir así como este sufre. Si lo matamos, Saddam Hussein, es una cosa rápida, el tipo, además, casi humana en Estados Unidos, ¿no? Con la inyección, no se ve nada, el tipo está fuera del mundo y no tiene ningún efecto. Como ven, viendo ese 20 años sufriendo en su situación. Segundo, en la pena de muerte se desenfoca el efecto disuasivo que debe cumplir esta pena y que Beccaria describe como, es una cita increíble de Beccaria, el saludable terror que la ley quiere promover. Saludable terror. ¿Quiere que escuchamos? Saludable terror que la ley quiere promover. Fin de la cita. Ya que para los espectadores de una pena de muerte, esta pasa a ser vista para unos como un espectáculo y para otros como algo, cita, objeto de compasión con mezcla de desprecio. Fin de la cita. Por lo cual, el que debería ser el mensaje directo de intimidar a otros potenciales delincuentes pasa a un segundo plano. Tercero, el nivel de intensidad de una pena debe ajustarse al grado necesario que permite ayudar a los hombres de cometer delitos. Es decir, debe ser medido racionalmente y esto no lo consigue la pena de muerte. Beccaria analiza la visión racional del hombre y señala que, cito, no hay nadie que si reflexiona pueda elegir la total y perpetua pérdida de la propia libertad por más ventajoso que pueda ser un delito. Fin de la cita. Es una fundamentación del ecometrics para derecho penal, o sea, el hombre racional que hace una ponderación, el delincuente que antes mira, tal vez robar ese banco es demasiado costoso porque me ponen 10 años en la esclavitud, ¿no? Entonces, según esta ponderación del hombre racional, como algunos criminólogos defienden eso, hoy es actualmente actualidad de Beccaria, es muy actual esta tesis. Según esto, entonces, tiene que ser muy duro, largo, duradero, para que el delincuente desista a cometer el delito. Este mismo argumento de elección racional lo retoma Beccaria al ejemplificar lo que sería el razonamiento que se hace un ladrón o un asesino al decidirse delinquir para disfrutar, como dice Beccaria, algún tiempo, fin de la cita, de los beneficios producidos por su acto delictivo, frente a un, cita, breve tiempo, fin de la cita, o momento, pena de muerte, en el que pagaría por su actuación. Según Beccaria, entonces, el sufrimiento del delincuente que recibe la pena de muerte es tan mínima que ninguno se deja, no puede tener efecto disuasivo. Si no, tenemos que tener una pena alternativa, no tanto como en el sentido como lo entendemos hoy, que es la esclavitud perpetua, que sí tiene ese efecto. Es preventivo. 4. La pena de muerte no tiene efecto alguno frente a ciertas personas, como aquellos que delinquen por fanatismo o por vanidad, que, como dice el propio Beccaria, es algo que, cita, casi siempre acompaña al hombre hasta más allá de la tumba. Fin de la cita. Beccaria afirma que este tipo de personas, cita, miran la muerte con un rostro sereno y firme. Fin de la cita. Por lo cual la pena de muerte no tiene ningún efecto al momento de disuadirlas,
para que no delincan, mientras que la amenaza de una pena de esclavitud perpetua sí logra este cometido disuasorio en aquel tipo de personas. O sea, el mismo argumento frente a ciertas personas, los más duros, los casos más duros, los delincuentes más fuertes, ¿no? Tal vez este es el único argumento contra la pena de muerte real de Beccaria, un argumento de falta de efectividad de la pena de muerte frente, podríamos decir, para Colombia, a los paramilitares, por ejemplo, ¿no? Ellos matan de todos modos, asesinan, no, pena de muerte, cualquier pena, no tiene ningún efecto disuasivo. Según Beccaria, sí, otra pena sería más efectiva. Bueno, tal vez la ley 975, eso sería bueno, tal vez, si habríamos dicho a Uribe que lea esto de Beccaria, y tal vez podría usar Beccaria para la ley 975 en Colombia, pena alternativa, ¿no? Otra pena alternativa, la pena alternativa de la ley 975, que no, evidentemente, es la esclavitud perpetua de los paramilitares. Bueno, no más comentarios. Tal vez este es el único argumento contra la pena de muerte, claro. Y este es el único argumento que también usan gente como Chavas, Bill Chavas, tal vez uno de los más importantes abolicionistas frente a la pena de muerte, con su famoso libro Death Penalty. En Estados Unidos la discusión, el argumento básicamente eficacia, utilitarista, argumento utilitarista. Algunos también usan argumentos de humanismo, pero muchos usan argumentos utilitaristas que dicen que no tiene efecto disuasivo, porque estos sí son delincuentes realmente tan brutales que no se dejan disuadir, o otros argumentos como no puedes, como en el Birmingham Six, ¿no? Si haces un fallo erróneo, si están muertos no pueden ser revividos, ¿no? Evidentemente son argumentos de utilitaristas de eficacia, que son argumentos reales, no se puede negar, pero no tienen nada que ver con humanismo, como Albin Esa lo defiende. Albin Esa es contra la pena de muerte porque dice que es antihumano. Eso sí es humanista. Esa tiene la posición más humanista, hay un famoso artículo traducido al español de él, argumentos contra la pena de muerte. Ningún argumento de Beccaria usa, argumentos de humanismo, con la idea de que si somos personas con autonomía, con dignidad, nosotros no podemos quitar la vida a alguien. Nosotros no. Tal vez Dios, si creemos en Dios. Pero no nosotros los seres humanos podemos hacernos juez sobre la vida de otra persona. Es un argumento humanista que otros defienden. Pero aquí tenemos argumentos utilitaristas. Quinto, la pena de muerte implica un delito y para que ésta sea efectivamente disuasiva en la sociedad se requiere la comisión de muchas ejecuciones, que a su vez serían muchos delitos. Mientras la pena de esclavitud representa solo un delito que da muchos ejemplos duraderos. En otras palabras, como lo hacen los chinos, ¿no? Si tenemos tantos chinos, bueno, soy un poco cínico ahora, pero es overstatement. Elbert ya salió, entonces yo puedo seguir con mis overstatements aquí para provocar. Y los chinos dicen, bueno, 1 milliard de chinos no tienen problemas si matamos 1 millón. Entonces, eso es un ejemplo, matamos no un chino, pena de muerte, sino unos 100 en una ejecución, que pueden ver en YouTube. Eso sí tiene efecto disuasivo. Es así. Lo siento, es la realidad. Los chinos... Bueno, entonces, el argumento duradero, y Beccaria dice, tal vez debemos hacer una traducción al chino de Beccaria, no sé si existe, y ayuda al Partido Comunista, porque ellos van a tener un fundamento para su práctica de pena de muerte, porque el Beccaria dice que muchas ejecuciones, una ejecución como Saddam Hussein, no, eso se olvida, tenemos que hacer muchas ejecuciones, y si no, como no podemos hacer muchas, necesitamos la esclavitud perpetua, porque es el ejemplo permanente, ¿no? Usted baja aquí, ahí en la tumba, ¿no? Como en Alemania, bajo de las alcaldías tenemos esas tumbas donde dejamos la gente en el siglo antes de la Ilustración, y ahí bajas y ves esta gente inhumanamente detenidos como animales, y es el espectáculo que la gente quiere ver, y así tiene siempre el efecto disuasivo. Y imagínese, según Beccaria, usted va al cementerio donde está la persona, el delincuente asesinado, ¿qué efecto disuasivo tiene? Todos llegamos en un momento al cementerio. Entonces no tiene ningún efecto. Y no sabemos, exactamente. Entonces, la pena de muerte
resulta ser contradictorio en la medida que para que los hombres vean el poder de las leyes materializado en la pena de muerte, se requiere que aquellas ejecuciones no sean muy distantes entre sí, lo cual supone cierta frecuencia en la ejecución, no solamente muchas ejecuciones, sino ejecuciones sucesivas, ¿no? Pero a la vez, cito Beccaria, para que este suplicio sea provechoso, es necesario que no ejerza sobre los hombres toda la impresión que podría producir, es decir, que sea útil y no útil al mismo tiempo. Fin de la cita. Sexto, frente al argumento de que la pena de esclavitud perpetua es igual de cruel y dolorosa como la pena de muerte, tal como ya se mencionó arriba, Beccaria argumenta que si bien la sumatoria de momentos de desdicha que puede sufrir el sentenciado a esclavitud puede ser efectivamente mayor, aquellos momentos se reparten a lo largo de toda la vida y no se concentran de manera intensificada en un solo momento como si sucede en la pena de muerte. Y séptimo, por último, Beccaria señala que, cita textual, no es útil la pena de muerte, por ejemplo, de atrocidad que da a los hombres. Fin de la cita. Se podría decir que este es el argumento más, entre comillas, humanista al que alude. Sin embargo, sus palabras, que resaltan aquí la atrocidad de dicha pena, se subordinan una vez más a la palabra útil, que usa en este contexto, y a su pensamiento utilitarista, enmarcado en un contractualismo elemental. Su argumentación se reduce al rechazo de que las leyes como, cita textual, moderadoras de la conducta de los hombres, fin de la cita, y cita, expresión de la voluntad pública, fin de la cita, castigan al homicidio, pero al mismo tiempo fomenten la muerte legal, de tal forma que para, cita, alejar a los ciudadanos del asesinato, ordenan un asesinato público, fin de la cita. Entonces, resumo. En suma, la defensa de Beccaria por la abolición de la pena de muerte no se debe a su entusiasmo o humanismo, sino que se debe a un cálculo utilitarista amedrentador, si bien no fundamentó ni ética ni moralmente la supresión de la pena de muerte. En todo caso, con su defensa utilitarista contribuyó en parte a la reducción de esta. Claro está, él ha contribuido a la reducción de la pena de muerte. Sin embargo, no debe obviarse que sus argumentos utilitaristas contra la pena de muerte constituyen a la vez argumentos que defienden una pena igual de vergonzosa, tal como lo es la pena de esclavitud perpetua, que coloca en tela de juicio cualquier lectura de un humanismo en sus argumentos sobre el tema. En resumidas cuentas, la posición de Beccaria con respecto a la pena de muerte confirma lo que ya se ha dicho arriba. El humanismo de Beccaria, que uno cree descubrir en su obra, se subordina a las necesidades de un derecho penal protector de la sociedad, haciendo uso de las medidas y sanciones necesarias para tal efecto, incluso por medio de penas crueles. Tal vez Beccaria fue ilustrado en su tiempo, pero esto dice más sobre lo que verdaderamente fue ese tiempo que sobre el tan aludido humanismo de Beccaria. Está claro que desde una perspectiva actual sus ideas no tienen nada de humanismo. Igualmente, la posición de Beccaria poco puede ayudar al discurso abolicionista actual contra la pena de muerte. ¿Por qué no cita Chavas Beccaria? ¿Por qué los abolicionistas en Estados Unidos, donde es el país más importante de pena de muerte de hoy, en términos, siendo una democracia, evidentemente China es más importante, nadie cita Beccaria? Tal vez existe traducción en inglés, creo, ¿no? En este caso no es la razón que no lee nada que no sea en inglés. Entonces,
también es una pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias por su paciencia y su tolerancia.